porque hoy ha habido problemas técnicos y nos ha costado un poquito más el arrancar. Como decía, vamos a brevemente recordar la última conferencia que dio Igor Gavilenko sobre el programa GMWizard, que se trataba de la graduación de piedras de color. Un programa realmente interesante que representa pues, un avance y un beneficio en el tema de la piedra de color, sobre todo el efecto de su transacción posterior, etc. Pasamos desde esta conferencia de tipo técnico a otra que es completamente distinta, más de arte, que es la titulada Prendidos, Peirones y Diademas en la joyería de la Europa Occidental 2, porque la primera conferencia que impartió y que va a impartir hoy doña Margarita Pérez Grande fue el 22 de noviembre de 2011 y, como siempre, nos quedamos cortos porque no solamente por su capacidad y su conocimiento del tema, sino porque es un placer oírla. Y tengo el placer de presentarla hoy para aquellos que no la conocen, pues brevemente hacer una señalización de su currículum. Es licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte, con grado y premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo también es profesora de Historia, Catalogación y Peritaje de obras de platería y joyería en la Escuela de Arte de Antigüedades de Madrid. Ha colaborado en su labor docente con entidades tanto públicas como privadas, Ministerio de Cultura, Facultad de Ciencias de la Información, Asociación Española de Cazadores de Alhajas, Instituto Gemológico, por supuesto, en fin, etc. Tiene un sinnúmero también de publicaciones, pertenece a la asociación más que pertenecer a lo que ha hecho, ha sido también colaborar con la Asociación Internacional de Diplomáticos de España. Ha publicado libros, Platería en la Comercial de la Reina, Plateros de Toledo, en 1626, etc. Es decir, que todos estos artículos y revistas especializadas, lógicamente, se pueden referir a su página web, y si no, pues al final de la conferencia preguntarle a ella para aquellos que tengan más interés en estos temas. Sin dilatarnos más, le doy paso a Margarita para que nos alegre la tarde con esta magnífica conferencia. Bueno, buenas tardes en primer lugar a todos. Perdón por el retraso, pero a veces, a pesar de que todo esté bien preparado y bien calculado, la técnica se impone y el ordenador inicial que teníamos no nos ha respondido, así que hemos tenido que salir corriendo a por otro para poder solucionar la papeleta. Efectivamente, esta es la segunda parte de la conferencia sobre el mismo tema que tuve oportunidad de impartir en el mes de noviembre del año pasado, de manera que es continuidad de aquello. En todo caso, pensando siempre en que hoy puede haber personas que no pudieron asistir a esa primera parte y también a las personas que van a hacer su seguimiento a través de la web, en su transmisión online, he traído para empezar un mínimo recordatorio de algunos de los ejemplos que ya vimos, por lo menos para que esas personas que no tuvieron oportunidad de ver el primer contenido no les quede una parte, digamos, ignorada y desde ese punto de vista hoy se puedan marchar, así lo espero, si el tiempo nos acompaña, con todo lo que en principio yo quería mostrar en relación con este tema. Uno de los motivos favoritos a lo largo del tiempo, desde la antigüedad más remota hasta nuestra época actual, para adornar la cabeza femenina, estaba basado fundamentalmente en los motivos derivados de la naturaleza, aquellos que seguramente empezaron a ser utilizados por sí mismos, los verdaderos, las flores, las hojas, para prenderlas en el pelo, formar diademas o simples elementos individuales que adornaran de esa manera la apariencia física de la persona. De eso se derivaron luego la creación de objetos de joyería que estaban basados en los mismos diseños y en las mismas temáticas y que es a los que fundamentalmente nos remitimos en la parte primera de la conferencia. Por eso paso ahora, digamos, con una cierta rapidez los ejemplos para que podamos verlos y uno se haga una idea exactamente de qué clase de objetos estuvieron pensándose desde la antigüedad. Empezando desde los que son más sencillos, aquellos que están hechos en un momento cronológicamente hablando, como puede ser el tercer milenio antes de Cristo, donde prácticamente ni siquiera se habían generado los primeros motivos decorativos, no solo en el metal, sino incluso en otras artes.
partes y desde luego si alguno había era todavía de tipo abstracto, nada que ver con una representación más o menos reconocible de elementos que tuvieran que ver con la naturaleza o con la realidad. Por eso estaba el ejemplo de la diadema de la Cueva de los Murciélagos que tenemos aquí dentro de la colección del Museo Arqueológico Nacional y que es dentro del ámbito de la península ibérica una de las piezas de joyería realizadas en oro más antiguas que hasta ahora conservamos y que, como ven, está situada precisamente dentro de ese tercer milenio antes de Cristo. Justamente la forma de esta pieza se introducía ya un modelo que luego va a perdurar sine die a lo largo del tiempo, adaptándose a los diferentes requisitos que cada época y cada estilo le va a imponer, que es lo que llamamos habitualmente una diadema vitrada, es decir, una diadema que ensancha progresivamente su estructura desde los laterales hacia la zona central, donde suele terminar en la parte de arriba con una silueta aproximadamente triangular. Ese es un tipo de formato que se va a mantener a lo largo del tiempo y del que hoy mismo, en la parte nueva de la conferencia que incluye los objetos que vamos a comentar, podremos ver numerosos ejemplares entre los muchos que pueden estar conservados. Como pueden observar, no solamente es que la pieza sea lisa y no lleve motivos decorativos, sino que al mismo tiempo, desde el punto de vista técnico y lo que se refiere a su fabricación, la técnica utilizada es elemental, porque básicamente se ha partido de una chapa batida con algún elemento de percusión, ni se sabe si ya tenían algo parecido al martillo, como el que nosotros conocemos ahora en la actualidad, que ha reducido el metal al grosor imprescindible y a partir de ahí se ha recortado sin más la silueta de la pieza, abriéndole luego los taladros pasantes en los extremos para facilitar su sujeción sobre la cabeza a través de cordones o de cintas que la atarían directamente a su alrededor. Precisamente del mismo tiempo, del tercer milenio antes de Cristo, les enseñé este otro ejemplar que nos introducía otra forma básica, la forma de corona, compuesta simplemente por un aro que encaja en la cabeza. Esta tiene diámetro suficiente para ello, pero sobre todo porque además en ella se podía observar ya la presencia de elementos decorativos que, basados en una geometría muy elemental, sin embargo ya introducen esa línea puramente decorativa dentro de la pieza, con una labor técnica además que implica no solamente el batido y forjado, sino al mismo tiempo también una labor de calado hecha con una herramienta muy poco precisa todavía. Imagínense una especie de cuchilla o algo similar, porque cuando se ve de cerca el tipo de corte realizado en las aspas, se notan numerosas irregularidades, pasos de la herramienta que se ha ido en algún momento y que hace cortes que se salen de lo que estaba previsto, pero en todo caso marca otro de los motivos que luego a lo largo del tiempo vamos a estar viendo reflejado también en las piezas y de las que hoy nuevamente también les traigo algún ejemplar nuevo. Y como antes les decía, el principio decorativo esencial se basa en la pura imitación de la naturaleza, las flores, las hojas, imitando su fragilidad, su delicadeza en el propio trabajo que se hace en metal a partir de chapas recortadas o de trabajos realizados en troqueles de estampación que permiten una representación seriada y al mismo tiempo de inclusión de otros materiales que añaden una nota de color a la base de oro sobre la que están confeccionadas las piezas, donde las piedras en este caso ocupan, digamos, su protagonismo. Otro de los elementos que también desde esta antigüedad se hará común en la confección de buena parte de los objetos destinados al adorno de la cabeza femenina y que veremos repetirse igualmente a lo largo del tiempo. Ese tocado que veían, y como quizá podía leer a través del pie de foto, es uno de los que se encontró dentro de los tesoros de las tumbas reales de Ur en Mesopotamia, las tumbas de las reinas que vivieron durante ese periodo. Y aquí pueden observar algunos de los otros ejemplares encontrados puestos sobre una especie de maniquíes para que se hagan una idea exacta de cómo se llevaba esto o qué aspecto tenía sobre la cabeza femenina. Más allá de lo que puede ser la representación natural, hay otro aspecto sobre el que quiero llamarles la atención, porque también es un elemento que suele estar presente dentro de los diferentes diseños que se han programado a lo largo del tiempo, y es la inclusión de una movilidad de la propia pieza de joyería, en este caso para sugerir una vez más la apariencia verosímil de esa vegetación fingida que está trabajada en el metal, introduciendo un movimiento, una mínima vibración que luego con el tiempo se siguió practicando en otro tipo de objetos realizados en épocas posteriores. Y tenemos luego diademas, coronas para encajarse también en la cabeza o para disponerse desde los laterales hacia el centro, como las lleva
césares de Roma, aunque antes de los romanos fueron los griegos los que inventaron todas esas ideas, con flores, con hojarascas y en algunos de los casos incluyendo también para una composición vegetal plena, también la inclusión de animales, sobre todo insectos que están posados sobre las plantas y que, digamos, desarrollan plenamente esa idea naturalista. Esta que ven aquí es una de las piezas especiales creadas por los griegos antiguos durante el periodo helenístico, que es justamente donde este tipo de diseños aparece por primera vez, que tienen este tipo de desarrollo prácticamente tridimensional, como pueden ver, y con un carácter muy aéreo también en la presentación, que por cierto, en este caso, utilizaban en aquella época y dentro de la cultura griega indistintamente los hombres y las mujeres, a juzgar por los datos que nos proporcionan los contextos arqueológicos en los que las piezas se han encontrado, que por otros objetos o por los restos mismos orgánicos permiten deducir si se trataba de la tumba de un hombre o de la tumba de una mujer. Y dentro del tesoro encontramos la repetición de este modelo de pieza como uno de los ornamentos que debían ser más comunes en aquella época. De ellos, de los griegos, después de la conquista en el siglo I a.C., tomarían estas ideas los romanos y las aplicarían dentro de su propia producción, convirtiéndolas en un elemento clásico que luego se ha seguido reproduciendo a lo largo del tiempo, sobre todo cuando la pieza está realizada expresamente con vegetaciones muy asociadas al mundo grecolatino, como pueden ser, por ejemplo, los laureles, los acantos, los robles, que son algunas de las vegetaciones que ya ellos habían introducido en este sentido. Miren, aquí pueden observar un ejemplo más tardío que corresponde, como pueden ver, a los comienzos del siglo XIX, una pieza que está por su fecha en el límite de lo que es el final del periodo clásico representado por la época napoleónica y lo que va a ser el momento siguiente que sucederá después de la caída definitiva de Napoleón. Artísticamente hablando, se va a ir hacia el extremo contrario de lo que el clasicismo suponía, de tal manera que se va a volver al naturalismo, al gusto por las vegetaciones, a veces con una gran ostentosidad en la presentación, pero a pesar de todo, ligando algunos de los aspectos todavía que estaban relacionados con lo antiguo. Si se dan cuenta de cómo está construida esta pieza, verán que su base estructural es un aro de alambre sobre el que luego está fijada toda la vegetación de las hojas y de las flores. Pero verán al mismo tiempo que lleva unas anillas en los extremos, pensadas también para poder atar la pieza alrededor de la cabeza con cordones, exactamente igual a como estaban concebidas las piezas de esta índole con este tipo de diseño en la antigüedad, de manera que se fusionan dos elementos, un naturalismo que ya apunta a desarrollarse de nuevo y algunos detalles estructurales, sobre todo, que están relacionados con el mundo antiguo. Pero claro, luego hay otras cosas que derivan de los materiales y de las técnicas que son propias del momento en el que la pieza está realizada. Por ejemplo, observarán que el amarillo de las hojas es diferente del amarillo de las flores. Ahí se está trabajando con las posibilidades que presta la variación del color a través de aleaciones dentro del propio metal precioso para conseguir, sin necesidad de cambiar de materia, este tipo de variación cromática y crear así el contraste necesario que destaque bien todos los elementos. Pero al mismo tiempo, en lo que se refiere al material gemológico que está incluido en la pieza, como pueden ser las combinaciones de diamantes y de turquesas que estamos viendo, son tipos de combinaciones que se habían dado por primera vez en la joyería de la época neoclásico imperio, donde de alguna forma, por primera vez dentro de la producción de la joyería europea, se había decidido abrir una puerta de par en par para no estar sometidos o demasiado dependientes a un tipo de material fijo, sino que al contrario se da, digamos, plena entrada a todo tipo de posibilidades y también a todo tipo de combinaciones que antes de esta época había sido imposible encontrar dentro de la joyería europea. Este es otro de los ejemplos vinculados con las flores, también del siglo XIX, un regalo que además en este caso se va haciendo con el paso del tiempo y que tiene una carga sentimental evidente, porque en principio fue un ramito de azar, como cualquiera de los broches que están viendo aquí en el primer término, y a lo largo de los años el príncipe Alberto de Inglaterra le fue regalando un ramito de azar consecutivamente a su esposa el día de su cumpleaños, hasta que hubo los suficientes como para que todos ellos se montaran en las estructuras que componían el aderezo que están viendo aquí. Fíjense también en la combinación de materiales en esta ocasión, porque tenemos una hojarasca de oro, pero luego tenemos en esta ocasión
una introducción de un material ajeno en principio a lo que es el trabajo normal de la joyería, como es la porcelana, que es justo el material en el que están confeccionadas las flores de azar que forman parte del diseño de la pieza. Este es otro ejemplar del siglo XIX, donde las flores se alían con otra clase de vegetación, las espigas, que estaban muy de moda ya desde época imperio y que continuaron utilizándose en diseños posteriores, como vamos a seguir viendo en la actualidad. Combinado, como pueden ver, con piedras de diferentes cualidades y de diferentes colores que permiten de esa manera crear prácticamente una especie de jardín floral encima de la cabeza. Hay que decir que aunque en el pie de foto de este objeto que estamos viendo no consten expresamente las medidas, pero son piezas que abarcan en muchas ocasiones prácticamente todo el arco de la cabeza, todo el arco superior, porque en la época en la que están realizadas está en pleno desarrollo lo que se llama en esa época, sin más, estilo naturalista. Hay otras cosas más sencillas vinculadas con la vegetación, como los prendidos de flores, por ejemplo, como los que lleva, por ejemplo, una de las hijas de la reina Isabel de Farnesio, la segunda esposa de nuestro primer monarca Borbón, Felipe V, que, como ven, conjunta con un prendido también con elementos de joyería en la zona central, haciendo de esta manera una composición arbitraria. Esa misma idea de los prendidos individuales rematados en una flor es también una idea que ha sobrevivido a lo largo del tiempo y que sin más se ha ido adaptando a lo que la tendencia en cada momento puede marcar, tanto en cuanto al tipo de flor elegido como en cuanto a la estética que está vigente en cada momento. Como han visto en las flores anteriores, dado que se corresponden con la época rococó, el sentido de representación era naturalista, lo más fiel posible a la idea de la flor, pero posteriormente, casi a mediados largos ya del siglo XIX, que es el momento al que pertenecen estos dos prendidos que estamos viendo, no hay tanto interés ya en representar la vegetación o la propia flor de una forma tan exacta, sino que poco a poco se va esquematizando el motivo a fuerza de usarlo machaconamente. Llega un momento en que ya se pierde interés por él y eso inmediatamente marca la deriva justamente a su transformación casi en una pura silueta, como están viendo en este caso. Y a la vez, la flor elegida, un pensamiento, tampoco está representada nada más que en su silueta, no en lo que es la combinación de colores habitual de la flor real, que en este caso simplemente queda reducida a todo lo que es el pavé de turquesas que está extendido sobre la superficie de los pétalos y que conjuntamente con la perla encrestada en la zona central resuelve de esta manera la idea. Las hojas, sin flores, solo las hojas, también habían sido introducidas por los antiguos como una forma de adorno corriente o habitual. Ya ven que los trabajos son sencillos, a base de simples chapas recortadas con la silueta de estos motivos y ocasionalmente combinadas con motivos de frutos de la propia planta, con racimos o elementos individuales que en ocasiones salen tridimensionales de ellas. De ahí derivan las de laurel que conocemos, sobre todo en época romana, que, como pueden ver por los detalles de los retratos de Al-Fayum, llevaban indistintamente también, en este caso, los hombres y las mujeres. Aquí ven una representación del siglo XIX en pleno estilo naturalista, con hojas de roble en este caso y un tipo de representación muy similar a la de los prendidos de los pensamientos que les he enseñado hace un momento, que más o menos eran de la misma época. No tienen nada que ver los objetos entre sí, es decir, no son del mismo juego, pero como pueden ver el planteamiento es muy similar. Y ahí, imitando lo antiguo, están, como ven, los frutos de las bellotas, incluidos también dentro de la composición. O esta otra, que pertenece también a la misma época, confeccionada con piezas de coral, talladas ellas mismas como hojas o como racimos para conformar esta diadema que estamos viendo en este caso. Hubo otro tipo de prendidos relacionados también con lo vegetal que tuvieron mucho éxito en algunas épocas concretas. Por ejemplo, en el barroco decorativo, en la plenitud de lo que es este estilo, la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, los cuencos con flores, los ramilletes con flores, fueron un motivo muy común para un tipo de pieza que además era concebida desde el principio como una doble utilización. Es decir, lo mismo se la podían prender sobre la cabeza que llevarla prendida sobre el pecho, de tal manera que en ese sentido era un objeto que daba un juego bastante amplio. Esta que están viendo es un trabajo típico de la época barroca, muy distinto del naturalismo que se impuso más claramente a partir del periodo rococó del siglo XVIII, donde las flores no están tan esquematizadas como en este caso,
La presencia de los esmaltes no es tan abundante por regla general como sí lo fue en el barroco, igual que la diversidad cromática de tonos a veces muy llamativos como los que esta pieza lleva, se rebajó gradualmente hacia tonos más suaves, pasteles, principalmente dentro de lo que era la época rococó. Pero incluso ciertos detalles técnicos en la realización de las flores propiamente dichas, como si ven ese semillero de bolitas que todas ellas llevan alrededor en la zona central, son tipos de actuaciones propias de la época barroca que luego en el rococó desaparecerían. Esas bolitas son clavos de oro en cuya cabeza se han ido acumulando capas de esmalte, de manera que haya luego la cantidad suficiente para que cuando el esmalte ya está fijado al fuego, en el trabajo de pulimento se vayan terminando de redondear para montarlas en la pieza y que queden así como si fueran granos de polen o elementos similares de la propia vegetación. Esto que ven es de la misma época, pero confeccionado de otra manera. En este caso tenemos un ramillete atado con una lazada, como pueden ver, construido a partir de un festón de piedras, un festón rectilíneo que las va encajando como si fuera una especie de adoquinado, lo que no evita, sin embargo, la tendencia a la curvatura que los modelos del barroco iban buscando incansablemente y que pueden observar tanto en la S que hace el tallo principal como en los filamentos que se extienden hacia los lados y que van ondeando como si flotaran en el aire o estuvieran movidos por una brisa. Esto es una pieza rococó que sale de los mismos modelos, solo que el sentido naturalista aquí resulta más verídico en la apariencia de la pieza. Hay un efecto tridimensional cierto en el ramillete y sobre todo la manera en la que están trabajadas tanto las flores como la vegetación resulta extremadamente creíble, sobre todo porque aunque no lo puedan apreciar quizá con la exactitud debida, pero tanto las hojas como los pétalos de las flores llevan un trabajo previo sobre la superficie del oro realizado con burí, es decir, grabado, que reproduce las nervaduras que cada uno de esos elementos vegetales tiene, y cuando luego se aplica el esmalte translúcido encima, ese trabajo queda transparentado, provocando además gradaciones tonales en el color del esmalte que avivan de esa manera la sensación de realidad que el objeto transmite. Esta coloración viva, pero al mismo tiempo controlada, sin ser demasiado chillona, es uno de los aspectos sobre los que el rococó se desenvolvió, y a este tipo de pieza en la época, aquí en España, la solía llamar comúnmente ensaladilla. Dentro del rococó hubo otro tipo de piezas que llamaron también especialmente la atención y tuvieron un gran medicamento entre las damas, como por ejemplo las piochas. El término deriva del italiano pioggia, que significa lluvia, y el nombre le viene por la forma o la idea con la que la pieza estaba concebida. Una misma estructura de metal de la que se colgaban gotas que caían a distintas alturas y que estaban confeccionadas en piedras talladas en facetas, o bien en otros casos eran perlas en forma de gota, de tal manera que la idea era singular, como si verdaderamente estuviera lloviendo sobre la cabeza. La reina, ya lo ven, es Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, y es, dentro de lo que es el ámbito español, la reina que más tempranamente luce en sus retratos este tipo de ornamento, que luego, aquí por ejemplo en la corte española, perdura al menos hasta la esposa de Carlos III, María Amalia de Sajonia, que es a quien tienen ahora en el retrato, y que lleva, como ven, unos pendientes de diamantes importantes, y lleva prendido en un lateral, a juego con la diadema que lleva también sobre la cabeza, una piocha que debe estar confeccionada también en diamantes. Para que se hagan una idea mejor de la pieza, aquí en este diseño, justamente en estos laterales, este de aquí y este de aquí, pueden hacerse una idea exacta de en qué consistía justamente el diseño de esta clase de tendido. A partir de aquí, estas piochas fueron evolucionando a lo largo del siglo XVIII, perdiendo cada vez mayor número de gotas y esquematizando al mismo tiempo cada vez más la representación vegetal. Por ejemplo, introduciendo palmas mejor que hojas o mejor que flores, de tal manera que la palma, que tiene una forma regular en estructura, es decir, el propio elemento vegetal, fuera poco a poco favoreciendo ese tipo de esquematización. Aquí ven un ejemplo en estos diseños, pero también pueden contemplar esta otra que, según la tradición, perteneció a la reina María Antonieta de Francia y que es de las rarísimas piezas que le pertenecieron y ha logrado
superar la quema de la revolución que acabó con la propia vida de la reina. Ahí pueden ver las palmas adueñadas ya de la situación y con una solitaria gota que pende en la parte de arriba y que nos señala la conclusión final a la que estas piochas, nacidas casi con el siglo XVIII, abarcaron justo al final de la misma centuria. Aquí las ven, formando ellas mismas un ramillete y desplazando a los laterales las flores, o en estos otros prendidos en los que las palmas son igualmente protagonistas, pero se combinan además con otros elementos novedosos que fueron habituales en los diseños de la joyería de la época neoclásica imperio. Por ejemplo, las espigas, por ejemplo, también la utilización, en lugar del arco para atar el ramillete en la zona inferior, utilizar estos nuevos recursos en forma de media luna, que dan como resultado también, como vamos a ver, otros prendidos individuales con los mismos formatos. O las plumas, por ejemplo, de pavo real sobre todo, como las que lleva el prendido de la zona inferior. Y también estos otros prendidos, flores individuales, confeccionadas en esmalte, con pedrería natural y con pedrería falsa también, que es el tipo de materiales que incluyen justamente la que queda a la derecha de la composición, como pueden ver, sobre todo porque los tonos son bastante chillones, a veces se les va un poco la mano, digamos, en la entonación de la pasta vítrea, además de tratamientos curiosos que seguramente a los gemólogos les llamará la atención, como es el hecho de que la pasta vítrea que se supone en esta pieza está imitando la apariencia de un diamante incoloro, lleve cortada la culata, como es habitual en la talla antigua, pero para que esa culata quede focalizada luego, una vez que la piedra está engastada, la han pintado por detrás con tinta negra, de tal manera que, como pueden observar, en casi todas ellas se puede apreciar, gracias al reflejo, ese punto ahí, justo en la zona del fondo de la piedra. Bien, estas son las formas en las que también se esquematizan este tipo de elementos, perdiendo progresivamente su apariencia natural. Fíjense sobre todo en la que queda a la derecha, porque es un prendido típico de la época neoclásica, en los que los pétalos de las flores han perdido su redondeo y su blandura tradicional y se han transformado en elementos esquemáticos que no solamente son planos, sino que adquieren formas que apuntan a una geometría que inmediatamente se va a adueñar de la situación. Esa forma de lanzadera, por ejemplo, con un vértice bien marcado en el saliente de cada pétalo, es una de las referencias habituales que es propia de esos diseños. Aquí ven una dama de la época para que se hagan una idea de cómo se llevaban todas estas cosas y cómo iban alajadas, raramente con una sola en el adorno habitual, en la mayoría de los casos combinando diferentes elementos que se distribuían por la cabeza y, como ven, según muestra el retrato, varias de las flores, al menos estas dos con seguridad, están dispuestas en templadera, es decir, con unos tallos muy largos que sirven para prender como unos alfileres sobre el pelo, pero que luego dejan la flor sobresaliendo para que tenga una vibración que siga manteniendo ese sentido de dinamismo que ya les comentaba. Los laureles se imponen a partir del neoclásico imperio, como una especie de seña de identidad de lo antiguo, y dentro de los elementos vegetales, este es uno de los que aparece a partir de ese momento. Debo decirles que la mayoría de los prendidos de épocas anteriores, que pueden ser más o menos llevados posteriormente, han sido reconvertidos en broches para poderlos llevar prendidos sobre el cuerpo, sobre el pecho habitualmente. Por eso la mayoría llevan púas por detrás que no tenían en origen y que son consecuencia justamente de ese tipo de adaptación. Vimos también algún ejemplo, como no, de la época más reciente, de la que corresponde al modernismo, donde la naturaleza vuelve a emerger otra vez por influencia de la estética japonesa, como la que atañe, por ejemplo, esta peineta tallada en asta, un material muy propio de la joyería de esa época que estamos viendo aquí, o bien, por ejemplo, esta otra, en la que también encontramos este tipo de floraciones exóticas que se salen un poco de los patrones tradicionales utilizados aquí en Europa, que eran muy poco variados, todo hay que decirlo, y que ahora, valiéndose de especies que proceden de otros entornos, de otros territorios, introducen notas de diversidad, aprovechando además una investigación siempre constante sobre los materiales que tiene a sacar de ellos el máximo partido. Ya les mencionaba en el caso anterior del asta, que es un material que descubren materialmente en esta época, no porque no supieran de antes o se hubiera hecho algo antes de ahora en este tipo de material, pero raramente un objeto de joyería y mucho menos sacándole tanto partido a ese material, en principio corriente, como el que se puede observar en esta peineta que venía de ahí, que se conserva en la
o esta otra, la orquídea, que incluye tanto asta como marfil en la confección de la propia flor y que nos muestra ese tipo de naturalismo de aire un poco melancólico, sobre todo por los tonos empobrecidos, por los tonos débiles que muchas veces se utilizan con preferencia, como los que esta orquídea puede tener. Pero, como siempre ocurre, todo estilo naturalista lleva en su interior la semilla del contrario que más tarde o más temprano va a reclamar también su papel, el esquematismo a partir de los propios motivos, hasta hacerlos prácticamente irreconocibles. Por eso pueden ver que, por ejemplo, a igualdad de cronología ya se incluye dentro de los diseños del Art Nouveau más avanzado, dentro de comienzos del siglo XX, esquematismos como el que muestra el copete de esta peineta que están viendo aquí, donde intuimos un ramaje al fondo, pero donde realmente ha desaparecido ya de una manera clara una referencia vegetal directa. Si le seguimos la pista con piezas realizadas en los mismos años o en los sucesivos del siglo XX, nos damos cuenta de que las vegetaciones que pueden aparecer antes de la Segunda Guerra Mundial son por regla general puros grafismos dentro de los objetos que apenas tienen relevancia en función del dominio que ha establecido ya en esa época la corriente del funcionalismo que afecta a toda la proyección artística que se está realizando dentro de esa etapa. Por eso, como ven, aquí prácticamente apenas solo podemos reconocer esta especie de florones que, como una especie de lambrete, penden en los intervalos de la pieza, o estas formaciones de hojas como una especie de tréboles que están incluidas también escuetamente entre el simple trenzado que hace el contario de piedras que forman toda la estructura de la diadema que estamos viendo en este caso. Y también esto otro, reducir al mínimo imprescindible la idea de la flor, la idea de la naturaleza, obligándola a que se adapte al esquema. Por eso, acordarse de la flor en esta diadema de Fouquet es hacer un esfuerzo ya realmente, porque no es nada más que una pura silueta polilobulada que podría entrar dentro perfectamente de los diseños abstractos que en la misma época se están produciendo y donde desde luego el interés no es la flor, sino el despliegue del material gemológico de mejor calidad que se ha podido encontrar para la realización de la pieza, dentro del cual destacan como material especialmente novedoso los diseños de comienzos del siglo XX, sin duda las aguamarinas de tamaños muy respetables y con unas calidades físicas verdaderamente admirables, sobre las que se practican tallas en facetas a veces muy complejas e incluso en fantasía, con tal de sacarle el mayor partido posible a la presentación de este tipo de material. En el retrato de esta dama del siglo XVIII aquí en España, ya casi en el final, pueden ver en la parte de arriba, en las piezas que lleva prendidas sobre la cabeza, además de las flores, pueden ver la pieza principal, esta que se abre como si fuera una especie de abanico asimétrico hacia los lados. Ven que tiene una estructura muy escueta, y es que muy probablemente está relacionada con esas palmas que siguieron progresando dentro de los diseños de esa etapa y empezaron a tener un territorio propio ajeno al del resto de la vegetación, como el que nos da el prendido que tenemos aquí a la izquierda, que pertenece justamente a ese momento. Pero para que vean la repetición de las ideas y de los diseños a lo largo del tiempo y cómo algo que aparece en un momento determinado y tiene una cierta aceptación y un cierto éxito, luego siempre es un buen motivo para volver a ser puesto de moda, lo del vintage, lo del revival, ha existido siempre, y desde ese punto de vista ciertamente la capacidad creativa del ser humano es grande, pero hay veces que los diseños artísticos, cuando uno puede conocer la panorámica histórica más o menos completa, se da cuenta de cuánto fondo está ahí siempre disponible para tirar de él cuando la creatividad baja un poco o por lo menos no está tan inspirada, y vuelve otra vez a la palestra la misma idea con éxito, porque además suelen ser diseños que ya están suficientemente comprobados y que en este caso, por la neutralidad del motivo que lo conforma, realmente quedan bien en cualquier momento y no corren ese riesgo de pasar de moda en ninguna ocasión. Así lo atestigua esta diadema realizada por Cartier a comienzos del siglo XX, que como ven tiene en el fondo un tipo de motivo, un tipo de estructura muy similar a la que tenían los prendidos del siglo XVIII de los que está tocando la pieza.
Fíjense que esto se mantiene a lo largo del tiempo y estas cosas perduran y tras una etapa vuelven a salir otra vez. Esta diadema realizada por Darrah, por ejemplo, para la reina de Inglaterra, en realidad tiene un tipo de planteamiento muy similar. Ya ven cómo las flores, por ejemplo, que centran cada uno de los elementos están luego enmarcadas, igual por esta especie de medios abanicos que se abren con las riberas o los festones, según los casos, encuadrando cada uno de ellos. Las espigas nos han salido en algunos de los prendidos, pero quería que viéramos algún ejemplo individual de ellas también. Porque en esta ocasión estamos viendo, por ejemplo, una de las piezas más antiguas de este tipo conservadas. La aparición de este modelo con espigas se produce dentro del periodo neoclásico imperio. Mejor imperio, sobre todo, es decir, a comienzos del siglo XIX, que es donde estos esquemas, incluso vegetales, más regulares, por decirlo así, por la propia estructura de la espiga, tienen un especial predicamento. Es otra idea que comprende también. Miren, aquí, entre las damas que formaban parte de la familia de Napoleón y de Josefina, que están incluidas dentro del gran cuadro pintado por David, en el que se inmortaliza ese momento de la coronación de Napoleón, pueden ver como todas ellas llevan su diadema y a ninguna le falta, pero además, entre el grupo se pueden distinguir esta de aquí y esta otra de aquí, justamente con la idea de las espigas que imitan igualmente el antiguo. Y esta idea continúa, y aquí vemos a finales del siglo XIX esta diadema que perteneció a una dama de la nobleza, que está configurada de una manera muy parecida, como pueden observar. Pero incluso el Art Nouveau también, en este caso, hace uso del elemento, y no lo tiene por qué interpretarlo desde el punto de vista de su criterio naturalista, sino que lo lleva mejor por la otra vía, manteniendo de esta manera una secuencia igualitaria. Como antes les decía, el Art Nouveau lleva en su interior a su propio contrario, que luego será el que le permita enlazar con el funcionalismo de la época siguiente. Por eso, otra vez, la regularidad de la estructura de la espiga resulta especialmente adecuada cuando se quiere efectivamente someter esa naturaleza y reducir una parte del protagonismo y del atractivo que tiene por sí misma, para que el espectador se acostumbre más bien a relacionarla propiamente con la estructura del objeto, que es lo que esta diadema tallada en asta y combinada con piedras de luna, uno de los materiales favoritos de los diseños de la joyería Art Nouveau, también está representando en este caso. Y en la parte anterior de la conferencia comentamos también algún aspecto relativo a los elementos vegetales que resultaba especialmente significativo en cuanto a la idea de interpretar la vegetación no en el sentido fresco o pujante de una naturaleza que está en plena efervescencia, sino en el sentido de su decadencia, cuando languidece, cuando las flores y las hojas se apan, incluso se deterioran y se rompen, para mostrar una especie de canto del cisne final que es muy acorde con un sentido melancólico general que preside la estética de finales del siglo XIX y de los primeros años del XX, quizá por la percepción de una idea generalizada de que hay algo que está a punto de acabarse, todo un mundo lleno de tradiciones y de siglos, y a punto de empezar otro que sin embargo está lleno de incertidumbres y que principalmente desde el punto de vista artístico muchos no sabían hacia dónde conducía todavía. Por eso, algunos de los mejores diseñadores de aquella época se entretuvieron en reflejar a través de la naturaleza, que tan simbólica había sido dentro de los diseños de la joyería, ese tipo de situación decadente, como la que muestra aquí esta diadema realizada por René Lalique, o esta peineta en el que se desploman materialmente las flores a partir de unas hojas que se han convertido ya en una hojarasca a punto de quebrarse, o las uvas se han transformado en pasas en esta otra, o las cerezas prácticamente languidecen, perdiendo su color natural y pendiendo de estas hojas oscurecidas de manera artificial sobre el color del asta para crear una idea casi de putrefacción, por decirlo así, o incluso mostrando justamente el deterioro irreversible por el ataque de insectos y demás, que más allá de la propia vida natural de la flor o de la hoja, puede acarrear justamente este tipo de deterioros que vemos en esta peineta. Bien. La naturaleza y la vegetación eran solo uno de los argumentos, pero vinculado con la propia naturaleza,
A menudo se suelen utilizar también los animales y otro tipo de elementos que pertenecen a ella. Empecemos con los animales, por ejemplo. Fíjense en esta diadema realizada en Grecia, en el periodo helenístico también. Aparentemente es como alguna de las que hoy les he enseñado, pero si nos acercamos un poquito, ampliando algunas zonas, ahí pueden ver los insectos que están posados en las ramas y que reproducen esa idea naturalista plena que en esa época se solicitaba y que era especialmente acostumbrada. Quería también mostrarles otro entorno diferente al occidental, viajando ocasionalmente al Extremo Oriente, donde precisamente ese entendimiento de la naturaleza es muy estrecho y muy íntimo y nos presenta también interpretaciones indistintamente realistas como interpretaciones de carácter puramente semántico. Este tocado, por ejemplo, que perteneció a una de las concubinas del emperador chino, denota la misma idea y pueden ver cómo en esta ocasión hay toda una mariposa de tamaño bien grande que es como si acabara de posarse materialmente sobre el conjunto de las flores sobre las que va a libar. Aquí, en Europa, quizá por algún conocimiento, si no directo, de objetos orientales como el que les acabo de enseñar, sí, quizá porque los hubieran visto representados en alguna estampa o en alguna pintura de origen igualmente oriental. Los airones que se hacen en época barroca, aquellos que tenían una forma de ramilletero, suelen incluir mariposas y pájaros posados igualmente sobre las flores con bastante asiduidad. La mariposa que hay en este, que estamos viendo, está camuflada, por imitar casi los colores que tiene el resto de la vegetación, posada ahí justamente en la zona inferior. Aquí pueden ver un medio aderezo que incluye la diadema en forma de bandeau, es decir, para rodear desde la frente todo el contorno de la cabeza, o casi, y la pareja de pendientes que se hizo a juego con ella. Todo lo que es la representación de las flores lleva una base de oro sobre la que están engastados los diamantes tallados en facetas múltiples y combinando colores suaves, como pueden ver, pero las flores además llevan intercaladas figuras de abejas que están libando en ellas tanto ahí en la diadema como también aquí en la zona central de los pendientes, confeccionadas con los mismos materiales. Vale. Y en este otro airón, pueden ver ahí los pájaros, por ejemplo, que aparecen en la zona inferior a ambos lados, posados sobre esta especie de ramas que lleva incorporado el motivo en la zona inferior. Incluso en una época poco afecta a lo que es en sí la naturaleza, como fue la del neoclásico imperio, sorprendentemente nos encontramos con algunos de los airones sorprendidos de esa época que, a pesar de ser muy escuetos en la presentación vegetal, sin embargo, de repente incluyen de nuevo mariposas y pájaros que los sobrevuelan y que de nuevo están concebidos en tembladera, pendientes de filamentos mínimos, muy finos, que inevitablemente causan esa vibración. Lo ven aquí, por ejemplo, en este que está en el dibujo, o en estos otros que son algunos de los conservados. Pájaros que sobrevuelan, otros que caen en picado, las mariposas que están posadas también, como pueden comprobar en unos esquemas vegetales que son totalmente regulares y que en este sentido han perdido buena parte de la frescura y del naturalismo original. Esta es una idea que también perdura en las etapas siguientes. Aquí ven, por ejemplo, este broche articulado, las partes se pueden separar para llevarse de manera independiente si no se quiere llevar la pieza completa, como nosotros la estamos viendo, y ya ven que hay todo un racimo de flores y de hojas que caen en la zona inferior, pero en la parte de arriba, ligada a él, está la mariposa incluida también en el conjunto del diseño. Y en cuanto a los pájaros, sin duda, dentro del arrobo tenemos algunas de las presentaciones más extraordinarias que incluyen estos elementos asociados también a la vegetación. Este alfiler realizado por René Lalique en asta, que como ven está pintada parcialmente para conseguir las diferentes entonaciones en el modelado del cuerpo de las golondrinas, a mí me ha parecido siempre uno de los diseños que por su propia sencillez resulta más elegante dentro de esta época, con ese vuelo cruzado de las golondrinas, una de las cuales sostiene una espiga de avena realizada en oro y cuajada de diamantes en las hojas que completan de esa manera la composición. Si volvemos otra vez a Oriente, hay otro
tipo de animales muy habituales dentro de las representaciones orientales y que sin embargo resultan más bien excepcionales, por lo menos hasta casi la época modernista en lo que es la producción de la joyería occidental. Aquí ven el tocado de una de las emperatrices chinas que vivió a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Está todo el cuajado de flores y de hojas, pero todo esto que ven sobresalir en la parte de arriba son saltamontes que están posados sobre la propia cabeza formando una especie de corona alrededor de ella. Nosotros, como les decía, tenemos que esperar al modernismo y a la influencia cierta de los diseños japoneses para encontrar este tipo de animales incluidos dentro de los objetos de joyería. Esta diadema, por ejemplo, de los saltamontes, otra de las creaciones espléndidas de René Lalique para Gulbenkian y que pueden ver en la Fundación de Lisboa, es otro de los ejemplos relevantes en ese sentido. Fíjense de todas maneras en cómo está construida la pieza desde el punto de vista estético. Se ha utilizado una simetría estricta en la disposición de los animales, como pueden ver, lo que da como resultado inevitablemente la sensación de confrontación entre los dos saltamontes, como si hace un momento acabaran de entrechocar sus cabezas en una especie, digamos, de violencia especial. Fíjense cómo incluso es como si se estirara prácticamente su anatomía, trazando este vértice que es el imperioso justo en la zona superior. Pero fíjense luego en el juego de triángulos que está establecido entre las ramas de cerezo en las que los insectos están posados y las patas de los propios animales. Y se darán cuenta de que en el fondo la pieza está entendida desde dos perspectivas distintas. La DIC va a ser precisamente dentro de lo que es el campo de la joyería uno de los primeros en marcar claramente la transición entre el naturalismo por el que el Art Nouveau había empezado y el futuro esquematismo que muchas veces sale de la propia naturaleza, que va siendo distorsionada de una manera gradual o reducida puramente a un esquema perfectamente regular. Creo que lo pueden observar, sin el más mínimo problema en ese sentido. Toda la pieza es un triángulo, de hecho, y un triángulo segmentado en el interior. Aquí pueden ver otro ejemplo con insectos y vegetación. En esta diadema, que puede ser llevada también como broche, si se quiere, diseñada por Tiffany y que tiene el aliciente en esta ocasión de estar construida enteramente sobre una base de platino, con un trabajo delicadísimo en lo que es la formación de toda la malla que forma justamente la esfera de las flores, teniendo en cuenta las dificultades técnicas que este metal introduce y que demoraron durante mucho tiempo el que se pudiera adaptar o se utilizara de forma habitual dentro de los recursos de la joyería. Sobre ello están posadas las libélulas, cuyas sutiles alas también están confeccionadas en una malla de platino, traduciendo de esa manera el sentido naturalista de la representación. O estas vulgares moscas, por ejemplo, modeladas en pasta vítrea, que están posadas sobre las espigas, o estas otras que se arremolinan, las abejas, alrededor de las flores en plena libación, como pueden ver. O esta otra, más sobrecogedora, y lo es cuanto más uno la mira y reflexiona un poco también sobre lo que está viendo. En principio es un inocente alfiler para prenderse el sombrero en la cabeza. Lo que estamos viendo es el remate del alfiler, que es donde está concentrado toda la base del diseño. Cuando miramos hacia adentro podemos ver un gran grano de polen, alrededor del cual están moviéndose las abejas que están representadas dentro de él. Y hay más de una. No solo es esta del centro, que es la más visible porque da contrastada sobre el disco. Hay otras que trepan por aquí, otra que sube por aquí, otras más que vienen desde atrás y otras más que caen por este otro lado. De manera que al final es un hervidero de abejas alrededor del grano de polen. Lo que ya empieza a causar inquietud, por decirlo así, ¿no? Porque todos sabemos que no son reales, pero de alguna manera están tan verídicamente representadas que al final el espectador queda sugestionado un poco por la idea. Pero fíjense luego en el marco dentro del cual está sucediendo todo eso. Es un marco que tiene una forma ambigua, como pueden ver, que no podríamos describir con una única palabra. Pero si lo piensan por un momento, quizá a lo mejor les resulte bastante similar a lo que puede ser, sin más, la silueta de una pelvis humana. Entonces, fíjense, partiendo de esa idea y asociándola al grano de polen como elemento nutricio esencial alrededor del cual están las abejas, fíjense luego en qué borde interior tiene el contorno de esa pelvis.
Son dientes de sierra, agudos, punzantes y agresivos. Mire, este diseño de René Lalique está directamente relacionado dentro del periodo Art Nouveau en el que él trabajó con una de las corrientes estéticas que en ese momento están alimentando los movimientos de la vanguardia artística. Es la que discurre en paralelo al impresionismo que conocerán sobre todo a través de pintura y también de escultura. Se trata del simbolismo, es decir, una tendencia estética en la que no se conforman solo con representar las apariencias sin más, con el mayor detalle o el mayor sentido descriptivo, sino que la forma en la que se representan, la combinación de elementos, el contexto en el que se introducen, tiene siempre un trasfondo adicional, que en muchas ocasiones suele tener una carga sexual explícita. Entonces, piensen que en esta época una de las muchas cosas que ocurren en la sociedad occidental tiene que ver con los trastornos psicológicos que ha empezado a causar el movimiento de liberación femenino, intentando reclamar para la mujer una serie de expectativas que la consideren, sin más, como un ser humano, igual que en el caso del hombre, y que le permitan desarrollarse plenamente como tal. Eso, en algunos sectores de la sociedad de esta época, no fue interpretado de una manera positiva, sino todo lo contrario. Y eso llevó a que muchas veces dentro del diseño artístico de la época se recuperara algo que parecía perdido ya en la noche de los tiempos y que era la imagen emblemática de la mujer fatal, de la Eva pecadora que utiliza sus encantos físicos y sexuales, obviamente, para seducir, para encantar y para llevarte al abismo directamente. Entonces, hay como un preludio en algunas de las representaciones más duras, digamos, de este planteamiento, de lo que luego el surrealismo del siglo XX desarrollaría también en el mismo sentido. Seguro que en relación con el surrealismo han oído hablar de lo que se llaman vaginas dentadas, y es literalmente algo amorfo, ambiguo, lleno de dientes, dispuesto a dar un bocado. En fin, imagínense un acto sexual en esas condiciones. Pues háganse idea de que esta pieza es un preludio de ese tipo de ideas que se van a seguir desarrollando dentro de la sociedad europea, solo que interpretada de una forma metafórica, por decirlo así, y disimulada, como se puede observar en este caso. Ya voy. Quería mostrarles algún ejemplo de otros animales menos recurrentes, pero que también han tenido su cabida dentro de lo que son los diseños destinados a las piezas de joyería que van a adornar la cabeza. Remitiéndonos a la antigüedad más remota, aquí tenemos, por ejemplo, una de las muchas coronas y diademas que llevan incorporadas figuras de cérvidos, animales que, independientemente de la especie exacta que esté representada en cada momento, han tenido en esas culturas antiguas, por regla general, una interpretación mágica, de tal manera que llevarlos consigo no es solo fruto de una representación natural directa, sino añadir también un concepto simbólico de protección, muchas veces como amuleto, sobre la persona misma que lo lleva. Aquí ven de cerca la pieza para que puedan observar los elementos como están representados. Y aquí pueden ver las gacelas en la zona frontal y arriba en la foto pequeña cómo se pone propiamente la pieza sobre la cabeza, o por ejemplo este otro caso en el que la dama egipcia lleva todo un casquete enfundado en la cabeza que reproduce la figura de un buitre, que es una de las principales deidades a la que los egipcios antiguos rinden culto, una de las protectoras de las dos partes del imperio y un elemento asociado habitualmente a las figuras que están vinculadas con la familia real, con la familia de los faraones, como su principal amuleto protector frente a todo tipo de incidencias o de desventuras. Y igual que en los otros casos, quisiera mostrarles algún ejemplo también de las pequeñas piezas de joyería en forma de alfileres, de prendidos individuales, que incorporan también la representación de este tipo de elementos. Esto que ven, muy ampliado, es un alfiler para el reloj. Y lo que estamos viendo es justo el detalle de la cabeza. La pieza es etrusca y una buena representación de la extraordinaria habilidad técnica de los etruscos para trabajar con bolitas microscópicas de oro con las que fueron confeccionando las siluetas de estos animales que ven representados en la cabeza como parte de la decoración. Este alfiler es griego, también con la figura del cérvido, y para que vean que de nuevo estamos en repeticiones posteriores en épocas sucesivas, este es un prendido típico de la época del neoclásico imperio, con la paloma que sobrevuela sosteniendo en el pico una ramita de laurel o de olivo, según los casos.
igual que estas otras, una de las cuales lleva herida el ala atravesada por una flecha, como pueden ver en este caso. O el pavo real, que es uno de los motivos favoritos dentro de los diseños Art Nouveau también, aquí en esta peineta donde se muestra la figura desdoblada, la real, y su sombra, que se proyecta en azul detrás de ella y que, como ven, es independiente de la propia figura, siguiendo también los pasos del simbolismo en este mismo caso. O estas golondrinas que sobrevuelan sobre el copete de la peineta, aprovechando los calados que se han hecho en el asta para sugerir la idea de las nubes que están proyectadas también sobre el cielo. O esta diadema de Boucheron, de comienzos del 20, en la que los pájaros nuevos son los protagonistas, sosteniendo entre sus picos el gran diamante del que luego ven de la perla, tampoco nada despreciable como ven, que aparece en la zona inferior. Me temo que nos quedamos aquí, una vez más. Daría muchas más cosas, pero... Muchas gracias, Margarita. Ha sido una magnífica conferencia. Lo sentimos con pena de tener que terminar, pero no hay más remedio. Y lo que sí nos da pie esto es para contarte para una tercera ocasión, que no será la última, por supuesto, porque la cantidad de materia que tú tienes pues, es innumerable. Así que espero que aceptes esa invitación por parte de ti. Gracias a ti. Antes de terminar, recordarles que el próximo día tenemos una conferencia, el próximo día que no será, por supuesto, el próximo martes, porque es fiesta, es el día 15, será el día 22, hablando de vidrios, los parientes pobres de la gemología, de lo que nos hablará Luis Zapatero Ramos, un antiguo, los más antiguos miembros del Instituto Gemológico, doctor en farmacia y con una amplitud de conocimientos en gemología. Así que espero verles a ustedes el próximo martes y disfrutar con esta conferencia. Muchas gracias a todos.